¿Vamos a grabar o empiezo a grabar desde que... Aquí tiene que ¿vamos a grabar desde que lado? Sí, yo te voy a decir. Sí, sí. Comenzamos. Ahora sí, estamos en condiciones de empezar. Quiero agradecerles encarecidamente por concurrir a nuestra invitación, a todos y a todas. Este es el primer conversatorio para el año o la gestión 2011. De la Embajada de Suecia, cuyo representante está aquí, el señor Jakob Tan, a quien agradezco por su presencia. Y la idea que hemos estado discutiendo para el presente año es hacer algunas pequeñas modificaciones de diseño, voy a llamarle, en cuanto a estos eventos, que generalmente han estado abocados al análisis de coyuntura. Sin embargo, creemos necesario que debemos hacer un esfuerzo para por lo menos intercalar temas que consideramos más de estructura, más de fondo, y por eso precisamente ahora hemos invitado a George Gray Molina, a quien no hace falta presentarlo porque todos los conocemos, es amigo de todos. Agradezco a George Gray por aceptarnos esta invitación, para que nos haga una reflexión y nos dé su perspectiva acerca de el estado de situación de la economía en el país, las perspectivas, el modelo económico, qué tenemos por delante, cómo enfocamos el tema de la perspectiva económica del país. Entonces, a través de ello, creemos importante poder reflexionar acerca de este tema, no mirado solamente desde la coyuntura política. En el fondo también tenemos una idea que es esta de restablecer el debate, el intercambio como un mecanismo democrático de relacionamiento que permita a su vez el poder ver cuáles son las tendencias, los posicionamientos, las perspectivas distintas que hay desde diferentes sectores, tendencias o simplemente posiciones y miradas personales. Quiero informarles también que ahora estamos con una pequeña innovación tecnológica. Este evento lo estamos transmitiendo en vivo por internet a través de la página del programa ustedes, amigos, colegas. Es un privilegio estar acá. He preparado una presentación que es una mirada no economicista de la mirada del problema económico, sino más bien político y social. Y ahí, obviamente, con la disculpa de mis colegas, muchos colegas economistas acá que van a querer ver muchos más números. No tengo muchos números, pero sí alguna reflexión sobre dónde estamos. Permítame entonces empezar con una provocación, y es que en el último mes la economía boliviana ha vivido una disonancia, la disonancia de la nivelación de precios del gasolinazo. Esa disonancia se ha dado porque, por un lado, los indicadores macro, vamos a ver algunos, están bastante bien en el sentido de corto y también de mediano plazo, y al mismo tiempo, estamos hablando de reservas del Banco Central, estamos hablando de la capacidad del sistema financiero de reaccionar ante crisis, estamos hablando de la misma bolivianización de la cartera, estamos hablando del nivel de crecimiento y algunos indicadores importantes a nivel macro. Y sin embargo, el gobierno se vio en la necesidad de aplicar un ajuste de tipo fiscal en un momento en que las cosas andaban bastante bien.
Y el tamaño de ese ajuste fiscal es grande, de entre 600 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. Ahora, la pregunta es ¿cómo se llega a esta disonancia? Y a eso me voy a concentrar acá. Creo que la respuesta corta es que el Tesoro General de la Nación tiene un déficit, y el déficit se lo está financiando con deuda interna en los últimos 2 años de manera creciente. Esto no es novedoso, el Tesoro General de la Nación generalmente está en déficit, pero lo curioso es de que estamos en el mejor periodo fiscal, si quieren, de la historia reciente. En la mayor parte de la presentación. Lo que hace sustentable y lo que hace coherente acciones de política económica está con fisuras y fracturas, y eso preocupa. A mí no me preocupa tanto por los puntos políticos que uno pudiera obtener de eso, sino más bien porque una agenda progresista de creación de empleo, de reducción de pobreza, es difícil lograr en este contexto, con este tipo de modelos. Entonces déjenme empezar con una reflexión un poco más abstracta. Hace 5 años la agenda y el giro político y económico del país, yo lo resumo desde el punto de vista de política económica en 2 ideas. Cambiar el modelo económico para cambiar el patrón o la matriz productiva. Está en los documentos oficiales, pero más allá de los documentos oficiales, está en la aspiración de mucha gente que está trabajando dentro y fuera del gobierno en transformación económica y productiva. Entonces, se impulsa la idea del cambio del modelo, que es participación estatal mayor en la economía, para cambiar el patrón de desarrollo primario y exportador. Esta es una reflexión que los bolivianos acarreamos hace por lo menos 150 años, y tiene que ver con nuestro anclaje en recursos naturales primarios. Ustedes ya conocen la historia: plata, siglo XVI al siglo XIX, estaño en el siglo XIX, y parte del siglo XX, y gas en los últimos años. Hay una ventana de oportunidad, que es una crisis en realidad, cuando se desploma el patrón de estaño, el año 85, y esa ventana se cierra más o menos en 2005. Esa ventana de oportunidad de 20 años, que era una crisis para esa generación, en realidad fue la oportunidad de transformación del patrón productivo. Era el momento para la creación de una economía, a mi gusto, diversificada, con muchos actores y con muchos sectores económicos. Pero eso no sucedió. La economía boliviana mantuvo un nivel de concentración alto, aún en ese momento de crisis en que ya no tenía al estaño como patrón único. Entonces, lo que emerge son algunos bolsones de crecimiento que están vinculados a la agroindustria y algunas oportunidades en la industria, pero no suficiente como para transformar el patrón de largo plazo. El argumento que yo quisiera discutir con ustedes hoy día es de que hacerlo es muy difícil. Transformar el patrón de desarrollo trasciende la voluntad política. Se requieren coaliciones de incentivos institucionales y también sociales. Voy a hablar un poco de eso. Entonces, mi perorato hoy día no va a ser la que he tenido hace unos 5 años, que era: tenemos que salir del patrón del gas y tenemos que diversificar. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en eso. Pero lo que voy a plantear es cómo hacerlo y por qué es tan difícil hacerlo, y por qué aún en esta coyuntura, la mejor que hemos tenido históricamente, no lo podemos hacer. Para mí es un tema político y social de fondo. Pero empecemos entonces con el modelo actual. No voy a entrar en el análisis de coyuntura, como lo dijo Carlos, habíamos tenido una charla antes de venir acá. No voy a hacer un análisis exhaustivo de la coyuntura económica, hay otros economistas que lo pueden hacer mejor. Lo que quiero hacer es simplemente empezar en el presente para proyectarnos al futuro. El modelo actual crece a un ritmo económico bastante fuerte, 4.5 en los últimos años, acumula reservas récord, mantiene un superávit fiscal consolidado el año pasado del 2%, el año anterior de un monto mayor. Sin embargo, yo argumentaría que la función objetivo de la política económica se ha descarriado en el último tiempo. El crecimiento de la participación estatal y la protección de la participación estatal en la economía se ha vuelto el principio, la función objetivo de los gestores de política pública. Este era un medio hace 3 años, inclusive hace 2 años, pero hoy yo argumentaría que es un fin de la política económica.
Esto genera una disonancia con respecto a las necesidades demográficas y laborales de la economía boliviana. Para ser sintético, Bolivia vive un boom demográfico. El punto más alto de ese boom demográfico llegó en 1999, según los datos del INE. La generación que más va a crecer en Bolivia, que tiene más población, el cohorte de edad que tiene más población, hoy tiene 11 años de edad. Eso significa que en los próximos 10 años vamos a ver el ingreso masivo de ese cohorte de edad en la economía boliviana. En la mirada comparativa de la literatura internacional, esta es una ventana de oportunidad llamado el dividendo demográfico, en la cual se reduce la tasa de dependencia de la población económicamente activa. ¿Qué es la tasa de dependencia? Es el número de personas que pueden trabajar de manera activa en la economía sobre el número de niños y ancianos, por decirlo, gente que no está en la población activa. Bolivia está viviendo esa ventana de oportunidad ahora y lo va a vivir durante unos 20 años. Ya hemos pasado 10 años de esa ventana y vamos a vivir otros 20 de esa ventana. El lado negativo de esa ventana es que si no se crea empleo suficiente para ese grupo demográfico, ese cohorte, lo que vamos a ver es un gran desencanto y todo tipo de problemas que están vinculados a la salida de capital humano, migración, descontento, inclusive fracturas sociales, violencia. Lo hemos visto en muchas sociedades latinoamericanas y es una agenda, es digamos una crónica anunciada. En términos de datos un poco más específicos, ingresan al mercado laboral cerca de 90.000 jóvenes cada año. Y existe un stock acumulado de subempleo en Bolivia de entre 2 y 2.5 millones de personas. ¿Cómo se estima el subempleo? El subempleo es la proporción de gente que quisiera trabajar más horas de las que, del equivalente full time, digamos, ¿no? Gente que está trabajando 10 horas, 5 horas, 20 horas, vendiendo limones en la calle o haciendo una corrida de contrabando al mes que es suficiente para mantener su estándar de vida, pero no es suficiente para generar empleo productivo. El dilema boliviano no es solo neutralizar la tasa de ingreso de los 90.000 al año, sino de ir transformando esa panza de subempleo entre 2 y 2.5 millones de subempleados en la economía boliviana. Ustedes ya conocen la historia, están vinculados a la economía popular, a la economía informal. Voy a hablar un poquito más en detalle sobre eso en las próximas. Por lo pronto, el equilibrio fiscal actual se sustenta sobre un modelo específico de participación estatal en los hidrocarburos. La nacionalización de hidrocarburos es un quiebre y el inicio de un modelo de participación estatal importante. El modelo de participación estatal tiene problemas: escasez de líquidos, ausencia de inversiones, ausencia de industrialización, cambio de personal, falta de institucionalidad. Ustedes ya conocen la lista. Lo interesante, diría yo, es que a pesar de los problemas de YPFB y a pesar del equilibrio fiscal, lo que hemos tenido en los últimos 4 años, yo argumentaría, es un modelo fiscal coherente, de política económica coherente. La nacionalización ha generado una mayor participación fiscal en la economía, ha habido un contexto de precios de commodities altos, ha significado un aumento de reservas del Banco Central significativo, se han creado incentivos para la bolivianización de la banca, que es bueno para la economía boliviana, y se ha avanzado en la defensa del poder adquisitivo de los consumidores. Ahora, yo argumentaría que si bien es coherente este modelo en los últimos 4 años, se quiebra con el gasolinazo, al menos se quiebra en el momento en que se pone a prueba. Este es el stress test de este modelo de participación estatal. Coherente hasta hace un mes, y hoy la pregunta es, ¿cuál es el balance? Entonces, eso es lo que quisiera discutir con ustedes, porque creo que hay mucho más análisis que hacer sobre qué sucede en este punto de quiebre y si significa un quiebre de coyuntura o un quiebre más bien de tipo estructural. Yo argumentaría que esta cadena, que era coherente hasta hace un mes, depende de la confianza política. Confianza política, que es frágil, como lo decíamos hace un mes. En 2 slides muy cortos sobre coyuntura. En los últimos días he estado mirando el flujo financiero del Tesoro General de la Nación y creo que un poco la hipótesis es la siguiente.
a pesar de los indicadores del superávit consolidado del año pasado del 2%, se plantea en el presupuesto de este año un déficit del 4.2% en el programa fiscal financiero que pactan el Banco Central y el Ministro de Hacienda. Este giro de 4.2 con respecto al 2% del año pasado significa 6.2 puntos del PIB que se mueven de superávit hacia déficit. Esta es la primera vez en el periodo de Evo Morales que vemos un giro hacia ese lado. Hemos empezado con déficit, se va construyendo un superávit fiscal y este es el primer giro. El giro es significativo, pero no es una crisis fiscal. 4% del déficit fiscal no es el fin del mundo. Una economía como la boliviana en las presentes condiciones puede aguantar mucho más, el doble, diría yo. Pero, sin embargo, es significativo. Ahora, ¿por qué se va generando eso y dónde está el hueco, si quieren? El TGN tiene un creciente déficit. Ahora, el déficit ya lo arrastramos un par de años, pero se compensó el 2010 con la expansión de la deuda interna, cerca de $1.000 millones en programación, una ejecución un poco menor. Lo interesante del marco fiscal financiero de este año revela, digamos, dos novedades. Uno es la ausencia de detalles, en realidad, en el convenio firmado entre el Banco Central y Hacienda. Es un documento que son párrafos escritos como para prensa, pero no muestran datos. En los últimos años hemos estado acostumbrados a tener más información acerca de cuál era el acuerdo fiscal financiero entre el Banco Central, el nivel de deuda interna, el nivel de programación de los indicadores macro acordados de manera conjunta. Este año no lo tenemos. Entonces, por eso es que hay una caja negra ahí a la cual hay que mirar con un poco más de cuidado. Dos datos: hay un creciente déficit. Se utilizarán entre 2 y 3.000 millones de dólares de reservas internacionales para la promoción productiva estatal, debería haber puesto en esta lámina. Las reservas internacionales, como ustedes saben, son copiosas, cerca de 10.000 millones, 1.500 dólares, 1.500.000 dólares en reservas, valor de reservas de oro. Ahorita no me acuerdo la estadística exacta en cuanto a deuda interna. Luego tenemos pasivos financieros. La política del Banco Central actual es mantener cerca de 50% de esas reservas disponibles para la promoción productiva estatal. Dentro de esa, la declaración del presidente del Banco Central es utilización entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en promoción productiva estatal. Cuando entramos un poco al flujo financiero del TGN, vemos que la proyección del TGN suma 6.959 millones este año, son cerca de 1.000 millones de dólares. Pero como tenemos un déficit de crédito externo neto, el crédito interno neto para este año es 8.296 millones, es decir, 1.150 millones de dólares de deuda interna previstos para este año. El programa fiscal financiero confrontará entonces algunas tensiones. Por un lado, el Banco Central tiene entre su función objetivo sobre todo proteger el nivel de precios, y existen presiones inflacionarias que no tienen que ver con la especulación interna, sino que tienen que ver con lo que está sucediendo en precios de alimentos a nivel regional y global. Vamos a ver una presión mayor, presiones inflacionarias que van a despegar en marzo, abril, mayo, junio, julio, y vamos a ver un ascenso más bien de esas presiones. ¿Qué significa eso para el Banco Central? Significa recoger un poco más de liquidez a través de operaciones de mercado abierto en la banca. Significa también controlar ya sea la emisión de deuda interna del TGN o gasto corriente e inversión. La función objetivo de Hacienda es la inversa de la del Banco Central este año, es expansión fiscal de la economía en un momento en que hay un quiebre de confianza. Entonces hay un programa de inversión de cerca de 2.000 millones de dólares, el más alto de la historia. Al mismo tiempo, esta creciente deuda interna, que es el espacio fiscal del que hablábamos, se va contrayendo. Bolivia no está, como les digo, ante una crisis fiscal, un déficit del 4% y una deuda interna que sube en 1.100 millones, es todavía manejable. Estamos en un 35% sobre el PIB en deuda total, externa e interna. Hay espacio para otros 15%, ese 15% son más o menos 2.000 millones de dólares. La pregunta es, esta no es un escenario de crisis, pero sí es un escenario en que existe una contracción en el mayor momento de expansión fiscal por ingresos
de los últimos años. Para volver al tema del modelo, lo que creo que está en juego acá es que la expansión de gasto corriente a través de transferencias, a través de subsidios y a través de un programa de inversión bastante ambicioso, van demasiado rápido para el ritmo de acumulación de ingresos, que es alto. Los ingresos del TGN aumentan por recaudación aduanera y también por IDH a un ritmo impresionante en los últimos años, incluido este año. O sea, no estamos ante una crisis de la fuente de ingresos, está creciendo la fuente de ingresos. Estamos ante un desbalance del modelo interno, fiscal. Yo diría, este es un problema del Ministerio de Hacienda, no es un problema del Estado boliviano. Y ese es el dilema que creo que está distrayendo la atención de la opinión pública. Sin embargo, tenemos que volver al tema un poco más estructurado. ¿Cómo sería una función objetivo distinta de política económica? Yo había comentado en un seminario hace un par de semanas que la función objetivo de las autoridades de política económica es la creciente participación estatal y que no debiera ser esa, debiera ser expandir de manera significativa el empleo de calidad en la economía boliviana, por las estadísticas que les cité y la necesidad de atacar, luchar contra la pobreza y generar oportunidades de manera masiva en esta generación. El incremento de la participación estatal ha subido de manera significativa en los últimos 5 años y se ha vuelto de un medio de estructuración y consolidación, o más bien un medio, un instrumento de transformación productiva, se ha vuelto un fin, no solo en el discurso, creo yo, sino también en la práctica. O sea, el tipo de acciones que se toman con respecto a control de precios, con respecto a la capitalización o no de IFPB con recursos de Banco Central, con la generación de un fondo para la exploración del litio, etcétera, etcétera, va generando mucha presión interna dentro de ese modelo para ser consistente de hacer crecer la participación estatal. Yo creo que hemos perdido un objetivo más importante, que es la expansión del empleo de calidad. El meollo del problema, para mí, está en la economía popular y sus articulaciones, no como problema, sino como oportunidad. Y su fortalecimiento es una tarea económica y política. Entonces, en las próximas láminas voy a hablar un poco de esas dos tareas. En los retos económicos, lo que conocemos de la experiencia internacional y también de la experiencia boliviana es que existen bolsones de crecimiento en la economía a pesar de las malas condiciones estructurales. Bolivia es un país que tiene bajas condiciones de competitividad, altos costos de transporte, altos costos por corrupción, altos costos por informalidad, y sin embargo existen bolsones de crecimiento. ¿Qué es lo que nos están diciendo esas burbujas? Que la rentabilidad de algunos productos bolivianos es tan alta que es inclusive mayor a las restricciones estructurales de competitividad que discutimos a nivel regional y a nivel global. Es decir, existen algunos bolsones que tienen tal rentabilidad que no hace falta que exista un camino hoy, que no hace falta que exista una transparencia y sistemas de apoyo de productividad, que no hace falta que exista una política industrial, que no hace falta, etcétera, etcétera. La larga lista es larga, esa lista. Pero lo importante es que esto, que en realidad es en parte triste, también es una oportunidad. El saber que existen bolsones de crecimiento que están creando economía de manera rentable en estas condiciones. El dilema central a mediano y largo plazo es no contentarse solo con estas burbujas, sino incrementar la productividad del sector transable. Eso significa crear más burbujas y crear una expansión de masa crítica de algunas de ellas. Algunas de estas tienen que ver con gas y minerales, son los que están en rojo, y los que están en azul son industria, agroindustria o industria liviana. Básicamente lo que estamos viendo acá, este es el subconjunto. Yo solo he mapeado el subconjunto de los que son competitivos a nivel mundial. No he mapeado los que no son competitivos, que son centenas de productos que están en nuestras puertas. Pero lo interesante es que la única manera de expandir en el sector transable es ir fortaleciendo los bolsones de crecimiento existentes y supone políticas productivas e industriales activas. La coordinación para generar 1000 empleos supone la coordinación de docenas y centenas de empresarios, productores, comunidades campesinas en cualquier cadena productiva del país. Generar 1 millón de empleos significa el trabajo de centenas de miles de unidades productivas en la economía. Esta es una tarea que por su complejidad no puede hacerle un agente económico, y yo creo que hemos tenido, digamos, la ilusión en este momento histórico de que el Estado puede tomar el control de esta
de esta magnitud, de esta transformación. Yo creo que eso no es así, yo creo que son miles de agentes productivos los que lo tienen que hacer, y por eso se tiene que crear, sí, con los recursos del Estado, políticas industriales de promoción productiva. ¿Cómo funciona una transformación en el sector transable de productividad? Generalmente empieza de la siguiente manera. Generalmente existe un empresario exportador exitoso que ha encontrado un mercado que le demanda mucho más de lo que puede proveer. Generalmente es así la situación. Bolivia es un proveedor tan pequeño que nosotros siempre somos tomadores de precios a nivel internacional. Pensemos que es un textilero que quiere expandir su producción. Ese textilero, para expandir su producción en el corto plazo, lo que va a hacer es contratar más mano de obra. Va a llegar un punto en que van a necesitar más mano de obra calificada para expandir su producción. Y cuando lo haga va a encontrar que no existe suficiente mano de obra calificada en el mercado laboral boliviano. Lo que va a hacer es incrementar el salario real con respecto a trabajadores existentes, o sea, va a ofrecer un plus a esos trabajadores y va a expandir el incentivo de calificación en esa rama. Eso es lo que hace en el corto plazo. En el mediano plazo, sin embargo, ese textilero va a estar transformando su tecnología, va a estar ahorrando en mano de obra que ahora es cara, porque es calificada y tiene una demanda mayor. En el mediano plazo vamos a ver una transformación tecnológica en ese sector transable. Ese proceso, ese 1-2, primero, aumentos en salarios reales de planta calificada, y segundo, transformación tecnológica de la economía en el sector transable, son necesarios para transformar estas burbujas. Existe, como verán, dolor en este proceso, porque una vez que se transforma tecnología en el mediano plazo en este hipotético sector textilero, va a ir dejando de contratar a mano de obra calificada o no calificada en ese mismo espacio. La transformación transable del sector transable toma entonces una década o toma más, y lo que no hemos visto en Bolivia es continuidad en esa transformación. Hemos iniciado esa transformación con ciertos rubros vinculados a la ATPDA y industria liviana hace 10 años, y eso se han truncado. Hemos visto una transformación de esos activos y de esos esfuerzos productivos hacia otros sectores y otras estrategias de inserción. El sector transable boliviano, todas las cadenas productivas transables tienen un pie en el sector informal, popular, no transable. Y a eso voy en la segunda lámina. Y aquí en realidad está el reto mayor. Miremos la experiencia China, India, Malasia, Vietnam. La expansión económica empieza con transformación del sector transable, pero lo que reduce la pobreza no es el sector transable, es el sector no transable. Está vinculado donde los precios se definen en el mercado doméstico, servicios, construcción, inclusive agricultura para consumo doméstico. Es el sector no transable el que genera la mayor reducción de pobreza en el tiempo. El dilema de aumentar la productividad del sector no transable es más difícil aún. Supone políticas laborales, en este caso para mujeres que podrían participar de la economía laboral. Cerca de 1 millón de mujeres faltantes en la última década. Mujeres faltantes es el acrónimo de la literatura laboral sobre si hubiera paridad de género en la inserción laboral, de la economía boliviana, tendríamos 1 millón de mujeres más en el sector formal de la economía, que hoy están en el sector informal. Y para jóvenes entrantes, ¿cuál es el dilema de aumentar la productividad del sector no transable? Es que la economía popular, la economía informal, tiene un firme pie, una firme lógica de diversificación de riesgo. Entonces, puede existir un trabajo en el sector formal, en el hogar, quizá el jefe de hogar tiene un trabajo del sector informal, la jefa de hogar, su cónyuge quizá tiene un trabajo en el sector informal, existen labores domésticas. La diversificación de riesgo hace que no exista incentivo de especialización en ese mercado. Los exportadores bolivianos siempre se preguntan por qué se califican durante 1 año, 2 años, 3 años y luego se les escapa la mano de obra y genera un nuevo emprendimiento pequeño. Tiene que ver con esta lógica de desgrane y desgaje y diversificación del riesgo. Mientras no existan políticas sociales y laborales que bajen el riesgo asumido por millones de mujeres jóvenes en la economía popular e informal, eso no se va a transformar porque no tiene rentabilidad económica, no tiene sentido hoy participar del sector formal de la economía boliviana. Esta agenda es una agenda pendiente y es masiva. La población económicamente activa es 4.4 millones de personas, cerca de 2.2 millones de ellos están en el sector informal de la economía.
la mayor parte de ellos son mujeres. Esa transformación es una transformación pendiente para incrementar productividad. Una vez que tuviéramos un motor económico en el sector transable, que son docenas de productores exportadores en el sector transable. Segundo, cuando tenemos cadenas de servicios con mayor productividad en el sector no transable, recién se va generando la masa crítica de transformación y diversificación del patrón productivo. Ambas cosas están ausentes en la coyuntura actual, en los últimos 5 años. Ahora paso a una mirada un poco más política. Yo argumentaría que esta agenda que les acabo de contar sobre incentivos económicos del sector no transable y transable palidece con respecto al reto político, porque el reto político es cómo se genera una coalición de actores sociales que busquen eso, la transformación del patrón de desarrollo económico. Yo argumentaría boliviana es la línea de pobreza, esta es la línea de clase media internacional, la que utiliza Brasil, India y China, digamos, y en el medio, antes de esa clase media internacional, emerge en Bolivia una panza impresionante en los últimos 30 años. Esa panza ha subido de 1.1 millones de personas a 3.6 millones de personas en esta generación. Es la generación, en realidad, de Evo Morales. Es un grupo de migrantes ha tenido, desde un punto de vista más sociológico, es una transformación de su identidad al cambiar de lugar de migración. Ha habido un cambio de rural a urbano. Hemos visto en esta generación, hemos cambiado de ser una población predominantemente rural, un censo de 62% rural, a ser predominantemente urbana hoy. Hemos visto una pérdida de lengua indígena, pero un aumento en la aumento de autoidentificación indígena en áreas urbanas del país, y hemos visto un cambio de minería y agricultura a servicios y comercio. Esta transformación está generando, yo argumentaría, una clase popular emergente que sí está quebrando este dilema de incentivos del que les hablaba antes. ¿Quién puede romper la coalición de incentivos de renta? ¿Y quién tiene oportunidades económicas alternativas que son mejores que recibir una renta estatal o ser parte de una economía rural de baja productividad? Es este sector, un subconjunto de este sector, pero todavía no ha emergido, digamos, como un sujeto político. Dentro de ese grupo hay mayor fluidez identitaria, no existe una fuerte cohesión de clase ni de etnicidad, y existe bastante fluidez en este grupo. Este grupo, casi en su mayoría, ha votado por el movimiento al socialismo en la última elección. Pero en los últimos 20 años, este mismo grupo ha votado por el MIR y por el MNR, solo hace 15 años o hace 10 años. Es el mismo grupo que ha transformado su preferencia política. Lo interesante de esto es que no existe transportistas, contrabandistas, autoempleados, talleres y servicios, etc. Pero lo importante, y aquí termino con esto, es que esta economía popular vincula a los sectores transables y no transables. Este sector vincula a todos los recursos naturales que producimos en Pando, la castaña, el café, la soya, donde se procesan los recursos naturales de Bolivia, con este sector no transable. Estos transportistas, estos gremiales, estos contrabandistas son la cadena de valor de los recursos naturales bolivianos, y vincula Oriente y Occidente de una manera insospechada. En realidad, casi todas las cadenas productivas transables vinculan Oriente y Occidente. Casi no hay cadenas que sean locales per se. Y esto tiene sentido porque existen diferentes ventajas competitivas de posicionarse ante el tren hacia Chile o la salida vía Brasil.
Lo que tenemos entonces como reto político a nivel, desde el punto de vista, es cómo se transforman, cómo se generan coaliciones efectivas para la transformación del patrón de desarrollo productivo. La transformación toma mucho tiempo, 2020 es poco, 2030 quizá debería decir eso. Lo que tenemos actualmente en Bolivia son bolsones de diferentes tipos de productividad. Entonces tenemos un bolsón, tenemos el bolsón de hidrocarburos y minería, tenemos el de sector industrial y de servicios de alta productividad, es pequeñito hoy, y tenemos un sector popular de baja productividad. Incluye actividades rurales de baja productividad y también actividades urbanas. Lo que creo que vamos a ver, o si es que se da un proceso de transformación, es que en Bolivia van a convivir estos tres tipos de bolsones, pero bajo diferentes condiciones. Lo que tienen en común hoy los tres bolsones de la economía boliviana es que están basadas en mano de obra barata. Y la muestra de eso es que tenemos una economía informal del tamaño que tenemos, entre 50, 60 o 70%. Y eso atestigua la mano de obra barata. Y recursos naturales primarios. Si ustedes vean las cuentas nacionales o las cuentas del PIB y vean la estructura de minería y del hidrocarburo. El paso de mano de obra barata y recurso natural primario hacia alta productividad y mano de obra calificada es un proceso en realidad tortuoso de transformación, donde no hay, digamos, una historia bonita, es una historia de transformación social y demográfica fuerte. Yo creo que van a convivir estos bolsones. La apuesta creo que debiera ser fortalecer los bolsones que tienen que ver con el sector transable, industrial y de servicios de alta productividad, y entender que en la economía boliviana siempre va a existir un sector popular de baja productividad. Ese sector de baja productividad puede estar vinculado a también otras lógicas y otra visión normativa del ritmo de desarrollo. Y creo que sí es adecuado pensar que la economía boliviana es una economía plural, si quieren, con varios ritmos. En el pasado, el trabajo económico, social boliviano, los trabajos de René Zabaleta, los trabajos de la gente de la CEPAL sobre la heterogeneidad del sector productivo, apuntaban a que esta era una característica estructural de la economía boliviana. Yo creo que eso es cierto, y la pregunta es ¿cómo convivimos ante esa heterogeneidad? ¿Cómo se estructura una economía que no va a estar dominada solo por un semipatrón, digamos, o subpatrón? El sueño actual, del gobierno actual, es la transformación del patrón vía el cambio del modelo. Yo creo que eso ha pecado de voluntarismo político, y el modelo en realidad no es lo suficientemente sostenible o robusto para cambiar el patrón de manera sostenible en el mediano y largo plazo. Esa es una agenda de miles de actores productivos, y en realidad de toda una clase popular emergente. Esa tarea de la siguiente generación nos va a generar, sin embargo, una economía plural, con varios ritmos de desarrollo, y eso va a tener implicaciones sobre la democracia y sobre la manera en la cual construimos ese modus vivendi y esa paz. No creo que tengamos nunca una matriz productiva totalmente industrial. Creo que es un sueño utópico. No vamos a tener una matriz totalmente verde, con productos orgánicos y con estándares laborales altos, como es mi sueño. Eso tampoco va a existir. Van a convivir esos bolsones en la economía por mucho tiempo, 20, 30 años. Y la pregunta es cómo generamos los engranajes políticos y sociales para facilitar esa transición, mano de obra barata, recursos naturales primarios, hacia otro tipo de inserción internacional. Aquí voy a terminar. No he traído nada sobre la inserción internacional y global, que sería materia aparte. Carlitos, muy importante para la economía boliviana, bastante rezagada actualmente en la discusión sobre economía. Y una reflexión final es que en los últimos 5 años, mal que bien, el nivel del análisis político en Bolivia es altamente sofisticado. Yo he perdido estos casi 3 años. El nivel de análisis sobre autonomías y su complejidad, y sobre la Asamblea Constituyente y la Constitución, es altamente sofisticado a nivel latinoamericano. Pero el nivel de nuestro debate sobre economía es muy pobre. El nivel de nuestro debate es el nivel de debate
de si los indicadores han subido o han bajado. Yo creo que tenemos que salir de esa mirada de economista de ascensor hacia la mirada estratégica. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué es lo que hay que defender? ¿Cuál es la posición de esta generación? Y ese debate va a enriquecer mucho la discusión política y social boliviana. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Y antes de ceder la palabra para que puedan intervenir, simplemente informarles adicionalmente también que George nos pidió encarecidamente que tengamos un límite, digamos, ¿no?, en cuanto a la duración del evento, ya que él tiene, por eso ha venido con maleta, tiene que viajar. Nosotros le vamos a poner una movilidad justamente, y solo por eso fue posible que finalmente venga. Bien, creo que no hace falta un resumen ni nada por el estilo. Y ahora quisiera más bien explicarles las reglas. Vamos a abrir la ronda de intervenciones. Les pediría que no excedamos los 3 minutos. Yo voy a anunciarles cuando les reste un minuto para que puedan ir modelando, digamos, la intervención, pidiéndoles que, bueno, se refieran obviamente a la presentación y que puedan, ojalá, concentrar, digamos, en ellos, ¿no?, la intervención. Entonces, abro, me van pidiendo, yo voy a ir tomando una lista acá para ir cediendo. Creo que ya vi una mano por allá. ¿Sí? Solo, como ustedes saben que estamos transmitiendo, y además para efectos internos de registro, al momento de hablar les pediría que digan su nombre, por favor. ¿Ya? Entonces, sí, voy a ir. ¿Sí? Bernardo Porro. Bernardo Porro. Bueno, George, te felicito porque sobre este tipo de temas tú ya estabas consciente hace 5 o 6 años. En esos tiempos hablabas del desarrollo de base ancha. Entonces, ya trabajaste bastante. Entonces, persistes en eso. ¿Por qué? Porque ese es el problema de Bolivia, la heterogeneidad estructural, que no se ha resuelto ni en Bolivia ni en otros países de América Latina. A duras penas lo está haciendo Chile, Brasil, Costa Rica y, bueno, Perú también está comenzando desde hace unos 5, 6, 7 años, a duras penas. Los países avanzados, grandes países como Estados Unidos, Europa, en fin, han comenzado a resolver estos temas hace 130 años. Estados Unidos en 1890, Francia e Inglaterra 7, 8 años antes, es decir, la regulación de los mercados. Entonces, y luego, posteriormente han ido perfeccionando estos temas. Nosotros ni hemos comenzado. Ahora, en los años 50, el MNR también se planteaba este problema. ¿Qué hacer para resolver el problema de la pequeña industria, del pequeño campesino? Entonces, inició uno de los programas más importantes de América Latina, la cooperativización. Entonces, durante 10, 15 años, en Bolivia solamente se hablaba de la cooperativización, es decir, organización de los campesinos, de los artesanos, de los pequeños empresarios, en fin. Ese asunto duró 15, 20 años, con capacitación, organización, crédito, el microcrédito, y no pasó nada. Entonces, hace 5 o 6 años, tú planteabas más o menos soluciones de ese tipo, es decir, organización, capacitación, microcrédito, no resultó. Años antes, igual, en los años 90, el neoliberalismo planteó esos temas. La ley del diálogo del 2000 es eso. Ahora, otra vez, el Plan Nacional de Desarrollo, ahí nuestro amigo puede hablarnos mucho, también, ¿no? El microcrédito, la organización, el pequeño campesino, y
no dio ni un paso. La BDP está ahí y no resolvió ningún problema. Ya, entonces, ¿qué hacer? Rodney, María. Buenos días. Bien, George, como siempre, muy interesante tu propuesta, especialmente esta mirada a futuro, que das paso a bastantes, es decir, abres bastantes interrogantes sobre el tema que estás planteando. Pero quisiera retrotraerme a algo que tú empezaste con el tema de qué modelo estamos hablando. Tú lo identificas como el modelo de participación estatal y adicionalmente pones énfasis en que el objetivo de la actual visión económica es transformar, es decir, una mayor participación estatal. Yo te voy a decir que diverjo con relación a este tema. Es decir, si tú pensabas en el denominado modelo anterior de economía de mercado, podríamos decir que el objetivo era transformar o hacer que funcione el mercado. Finalmente, cualquiera de los modelos que estamos hablando tiene una relación con el bienestar definido de distintas maneras. Y creemos que el modelo anterior no pudo cumplir con estas tareas del bienestar de la población. Y cuando hablamos de modelos son tres preguntas que creo que todos las conocemos: el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. En ese sentido, si bien en este momento, que yo entendería que estamos en un momento de cambio, y en un momento de cambio los elementos se vuelven complejos, son con muchas disturbaciones, es decir, los elementos no quedan claros, la gestión no está muy clara, y creo que debemos identificar como un momento de cierta complejidad y con cierto caos al interior de esta visión estatal. Pero cuando tenemos claro el qué producir, si nosotros hacemos una comparación diríamos, bueno, ¿qué vamos a producir para el mercado? Creo que si vemos la nueva Constitución nos dice, señores, vamos a producir en función de las necesidades. Evidentemente puede haber ciertos divorcios, es decir, en este momento estamos produciendo para la necesidad o no, pero es un propósito al cual se debe orientar. Luego viene el cómo producir, y en el cómo producir, acá también tenemos una especie de mix, como tú dirías, un path dependence, con relación a una mayor participación del Estado, y también se reconoce en casi todos los elementos una fuerte incentivos a lo que están llamando las pymes, pequeñas unidades productivas, la economía comunitaria, que realmente son los elementos no tradicionales que se tratan de dar algunos incentivos. ¿Qué incentivos llegaron? Podemos después discutir. Finalmente, es decir, cuando hablamos el para qué producir, y acá, es decir, generalmente uno se preocupaba de decir, bueno, vamos a producir para que todos tengan una alta rentabilidad y más o menos generan a partir de las inquietudes del sector privado, es decir, mayores posibilidades de, entre comillas, crecimiento económico. Cuando estamos hablando hoy, al menos entre la lectura se puede pretender que para qué producir básicamente es fundamentalmente para el mercado interno. Creo que explícitamente el gobierno en muchos de sus discursos dice nosotros privilegiaríamos como elemento de crecimiento el mercado interno, lo cual no significa que se descuide el mercado externo. Y finalmente, en este marco, vale la pena decir, ver ciertos elementos de que son elementos que al menos son noticias buenas. Creo que en esta visión de bienestar lo que uno puede ver es al menos una mejor distribución del ingreso. Una mejor distribución del ingreso, unos llamen a través, llamemos de estas visiones de subsidio, bonificaciones, y otro, lo que tú bien decías, esta movilización y fuerte movilización de los sectores informales que sustantivamente han aumentado ingresos de acuerdo a alguna información que se dispone actualmente. Simplemente una noticia el día de ayer, 5.300 millones son lo que importamos anualmente. Y de acá más o menos alrededor de 1.800 millones son insumos para la industria. Esto significa, es decir, que algo se está haciendo. Paralelamente, un minuto por favor. Paralelamente, cuando nosotros vemos, decimos, bueno, el sector público, más o menos el año pasado nuestra inversión pública alcanzó alrededor de 1.000 millones de dólares efectivos, pues un poco más. Primero, es decir, para gestionar 1.000 millones de inversión pública se requiere un aparato estatal relativamente fuerte. En los mejores momentos, 600 millones de dólares éxitos realmente implicaba una fuerte movilización de gestión pública. Creo que estos elementos están determinando tal vez un escenario donde habría que pensar
un tanto hacia dónde apostamos. Estoy de acuerdo en el tema de empleo, pero tal vez en los temas, por ejemplo, del elemento central es hablar de el tema de la planificación como elemento central, lo que no significa desplazar totalmente a la iniciativa privada, pero la planificación tiene que decirnos, por ejemplo, apostamos a temas de seguridad alimentaria, apostamos a un país más green. Estos elementos son claves. ¿Cómo manejamos el medio ambiente si no tenemos una planificación y se siguen erosionando todos los bosques? Estos son elementos centrales. La planificación de alguna manera debe suplir o en algunos casos complementar las relaciones mercantiles. Gracias. Abraham. Muchas gracias. Abraham Pérez, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la UNSA. De todas maneras, bueno, primero una observación, porque he estado 3 años fuera, tal vez te has olvidado. La Constitución Política del Estado define a lo que tú llamas economía popular como economía social y comunitaria. No hay que tener miedo de decirlo, porque en función de ello hay que hacer una construcción, ¿no es cierto?, que no está hecha y que muchos de nuestros colegas no quieren asumirla. Lo otro es que creo que intentaste ir a un enfoque político, pero no lo lograste. No deja de ser economista, tu propuesta, o economicista, si tú quieres. Ahí yo veo planteado el modelo de Lewis. Este es el modelo de Lewis: mano de obra, una oferta de mano de obra ilimitada, bajo productividad, mano de obra barata, etcétera, etcétera, que tiene que recorrer en largo tiempo hacia arriba. Y en la propuesta tuya, el financiamiento de eso no tiene que hacerlo como en Lewis. Esa es la diferencia con Lewis. No tiene que hacerlo el capital, sino que tiene que hacerlo el Estado. Pero en tus 3 motores, hidrocarburos y minería, que es el motor de los estratégicos, tal como dice la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, vaya a saber si tiene alta productividad, ¿no? Porque es extracción de recursos naturales, y los recursos naturales están siempre sujetos a la toma de precios del mercado internacional. El sector industrial y de servicios tiene alta productividad, habrá que verlo, ¿cierto? Tal vez algunos que sí, pero si pensamos, por ejemplo, en el sector agroindustrial, que hace mucho tiempo trabaja con hidrocarburos que están subvencionados, no tiene alta productividad, es totalmente incompetitivo, no es competitivo, pues si se lanzan la subvención está perdido. Y hay un sector que tú llamas popular, que es comunitario, que en algunos casos ha dado un ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver a la exportación, ha dado ejemplo de tener buena productividad y además, ¿no es cierto?, estructuras donde la distribución es óptima. Y de lo político, creo que tu categoría patrón de desarrollo, hay una otra categoría que trabaja Valenzuela Fischio, que es un economista marxista mexicano. Yo te recomiendo que lo leas, que es el patrón de desarrollo, que es el patrón de acumulación. El patrón de acumulación es mucho más completo y sí toca una estructura, ¿no es cierto?, que es la estructura de poder. Y cuando tú tocas la estructura de poder, ahí sí has saltado, has hecho un salto cualitativo de la economía hacia lo político. Y ahí, ¿no es cierto?, a la propuesta de Gramsci uno se podría sumar y entender que es el bloque hegemónico. Esto que tú llamas economía popular o social comunitaria, como dicen, necesita poder político, ¿no es cierto? Y a partir del poder político necesita asumir luego el poder económico. Estamos viendo que aquellos que perdieron poder político, como son las oligarquías del Oriente, ahora, pero están fuertes todavía, tienen la capacidad de ocultar el aceite, de ocultar el azúcar, ¿no es cierto? Prefieren vender en precios más baratos afuera, tienen todavía el poder económico, tienen una fuerza tremenda el poder económico. Pero es importante el poder político. En este momento el poder político está concentrado, ¿no es cierto?, un poco más en el gobierno y en el Estado, y las organizaciones como que van perdiendo, ¿no es cierto?, eso que habían siempre reclamado y que siguen, obviamente, luchando por ello. Eso es todo. Gracias. Alberto. Alberto, por favor. Bueno, la verdad que dijiste que ibas a empezar de forma muy desafiante su planteamiento, y la verdad que lo has hecho. Creo que nos has puesto a pensar en muchos aspectos que muchas veces los economistas dejamos de lado. Sin embargo, yo te señalaría algunos puntos, un punto particularmente, y es el que tú lo mencionas muy de pasada, y es el asunto de la agricultura. Yo creo que Bolivia, en esa proyección que tú pones de 20, 30 años, no va a poder lograr un real desarrollo si no toma en cuenta la agricultura. O sea, se requiere una revolución agrícola, algo que ha sido necesario en todas las economías para lograr un desarrollo más o menos importante.
En ese sentido me parece a mí que habrá que analizar tanto la producción agrícola como también qué ha ocurrido con la población que ha migrado. Tú dices, bueno, ha migrado del campo a la ciudad, perfecto, pero ¿qué es lo que va a ocurrir a futuro? Es decir, en realidad lo que se ve, particularmente en el altiplano, no es la plenitud la que se ha quedado, la que es más bien la que ha emigrado. Se ha quedado el viejo, y el viejo está ahora cuidando ganado, pero no está dedicado a la agricultura. Y en ese sentido la agricultura se convierte en un aspecto fundamental para poder darle paso al desarrollo futuro. Otro aspecto que se ha mencionado por los anteriores comentarios que se han entrado, me parece a mí que es muy importante analizar también el mercado externo. Si bien tú has dicho, voy a dejar la parte de globalización, sin embargo, eso tiene que ver con el tamaño de nuestro mercado. Nuestro mercado es increíblemente pequeño. Puede ser que el gobierno piense en generar el desarrollo solo basado en el mercado interno. Les deseo buena suerte, pero eso no va a ser posible, sino tal vez a partir de los 30 años que tú estás hablando. Todavía va a ser pequeño y ahí, en esa visión, pues hay que tomar en cuenta el mercado externo como la gran oportunidad que nosotros tenemos y que existe en más de una situación. Pero ahí, nuevamente, son los planteamientos como los que estás haciendo para lograr efectivamente impulsar esta situación. Finalmente, algo que me parece a mí que habría que analizar hasta qué punto estás hablando esto a futuro o es en el proceso, y es la matriz industrial, que tú dices, nunca llegaremos a tener una matriz industrial. No sé si has dicho nunca, pero tal vez estoy exagerando. De todas maneras, el no plantearse una matriz industrial para Bolivia, incluso a partir de los 30 años del horizonte que has puesto, creo que sería como condenarnos pues, a la pobreza, como podría decir el Nuevo Testamento. El pobre siempre estará con nosotros, y creo que eso no podría pasar. Juan Antonio Morales, de la Universidad Católica Boliviana. Yo quiero hacer dos comentarios muy rápidos antes de hacer disjuntos. Cuando uno habla con los colegas economistas peruanos, la gran crítica al modelo Toledo García es de que el modelo es primario exportador. Si uno regresa a Bolivia y habla del modelo Morales García, es también, ¿no es cierto?, un modelo primario exportador. Ahora bien, el modelo primario exportador en gran parte es coherente con la teoría de ventajas comparativas. Una predicción de la teoría de ventajas comparativas es esa, de que nos especialicemos donde podemos hacerlo mejor. Ahora bien, el problema, pero con todo, queda enteramente abierto. ¿Cómo internalizar correctamente las ventajas que tienen del modelo primario exportador? Y eso yo creo que es una tarea que está por delante. Sigue siendo la productividad boliviana sumamente baja. El crecimiento de la productividad es prácticamente cero. Si lo hemos pasado bien en los últimos 5 años, hasta el mes de diciembre, ha sido por un contexto internacional extraordinariamente favorable, como nunca en la historia de este país. Pero quiero ahora hacer un segundo comentario muy rápido. Si nos retrotraemos a mediados del año pasado, la situación boliviana parecía muy optimista. Eran 8 años seguidos de crecimiento, 8 años consecutivos de crecimiento del PIB per cápita. El crecimiento no ha comenzado en 2005, como nos quieren hacer creer, en 2006, ya 2004-2005 tuvimos crecimientos aún más altos que el año pasado, del crecimiento per cápita. Pero esa es otra historia, Ahora, también hayan elementos estructurales que eran bien importantes que yo creo que hay que relevar. ¿Sí? El hecho, por ejemplo, de que prácticamente todos los niños en edad escolar están en las escuelas. Hay un problema con la calidad de la educación, es cierto, pero ese es el segundo paso. El hecho de que tenemos ya casi escolaridad universal era un punto muy a favor. Un segundo punto, George, que tú mencionaste en otra conferencia, de que uno de los cuernos de botella de este país era el transporte. En gran parte los progresos logrados en materia de transporte son sustanciales. Si uno ve, todo el eje troncal y el sur están bien conectados, y con los países vecinos estamos bien conectados con carreteras, yo llamaría así, entre comillas, decentes. No digo que son maravillosas,
pero están allí esas carreteras. Donde hay problemas todavía es en la conexión al norte. Hacia el norte nos falta muchísimo. Entonces, otro elemento adicional que teníamos es un mercado, un sistema financiero que se ha desarrollado, se ha modernizado, se ha agrandado. Entonces, teníamos, yo diría, muchas cartas favorables en la mesa como para poder seguir creciendo. Y como yo tenía la tentación de escribir a mediados del año pasado de que Bolivia podía despegar y podía despegar a un ritmo. Pero había todavía, sin embargo, algunos nubarrones en el horizonte. El primer nubarrón, el más grave, era la bajísima tasa de inversión y sobre todo la inversión privada. No me vengan a decir que el gobierno va a sustituir al sector privado en casi todo lo que hace, lo hace mal, ¿no? Y la prueba está de que ninguna de las empresas estatales tiene informes auditados, no tiene calificación de riesgo, no tiene nada, ¿no? Y que no dan pie con bola. Eso es otro tema, ¿no? Pero las tasas de inversión seguían siendo muy bajas. Y por último, ¿no? La política fiscal era horriblemente expansiva, ¿no? A mí, eso de que teníamos superávit, no. Si uno hace el cálculo de los déficits estructurales, los déficits estructurales son bien grandes. Básicamente, nos hemos parreado todo el ingreso adicional que hemos tenido en los últimos 5 años. Gracias, don Antonio. Osvaldo Lina. Gracias. Interesante vemos la propuesta de George. Siempre yo me he preguntado cuando ha propuesto George hace 4 años atrás su base amplia, decía, ¿qué está proponiendo George? Está proponiendo más bien una injerencia del Estado a lo que es economía, mayor participación. Bueno, ¿qué es mayor participación? Cuando uno ve la economía colombiana, por ejemplo, Colombia tiene, el Estado colombiano en el PIB tiene una participación del 35% y es una economía digamos, capitalista o enfocado, digamos, a mercado. Bueno, vamos comenzando. Bueno, en cuanto vemos a la participación, yo diría, cuando queremos un poco ampliar nuestro conocimiento, yo creo que tenemos que pasar de una economía, Estado de nación, a un Estado de región. Ese es el gran desafío que tenemos como Bolivia. ¿Cómo podemos internalizar, por ejemplo, las ventajas a nivel regional? Es a través de la economía regional. Cuando nosotros nos preguntamos la pregunta de Rodney, ¿cómo, para qué y qué? Estamos hablando exclusivamente del costo de oportunidad. Sí, pero hay otro dilema, que es el dilema de la intertemporalidad, el cuándo. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de intertemporalidad, hablamos del presente, futuro y las siguientes generaciones. Eso también tenemos que incluir en nuestro análisis. No podemos quedar únicamente a evaluar, digamos, a la política de la deuda pública en un solo año. Tenemos que hablar en el largo plazo. Y el otro dilema también que debemos considerar en nuestro análisis es el dilema espacial, el dónde. Porque justamente queremos buscar una economía más homogénea, pero que es rescatando lo heterogéneo. ¿Y cuándo vamos a rescatar lo heterogéneo? Es cuando hablemos de economía regional, de geografía económica. Ahí sí vamos a poder internalizar lo que está demandando, por ejemplo, don Antonio Morales, lo que está hablando justamente de lo que es la economía agrícola. Si no tenemos esa perspectiva de economía regional, nunca vamos a poder hablar de sectores transables. Pero ¿a qué nivel? ¿Dónde vamos a hablar de transables? Lo vamos a hablar en el Potosí, lo vamos a hacer en Santa Cruz. Entonces yo creo que es el paso que tenemos que dar. El cambio que está dando, el patrón de desarrollo que está dando en Bolivia es pasar de un Estado-nación a un Estado-región. Y eso lo ha comenzado, no es más, lo ha comenzado ya de manera con la participación popular. Entonces ahora con la ley de la autonomía se está profundizando. Justamente se tiene que hacer un desarrollo regional y ahí va a ser justamente el aprovechamiento de los sectores, industria, manufacturera, ver sus potencialidades, internalizar justamente toda esa gama de capital humano artístico. Ahí se van a lograr justamente los rendimientos crecientes a nivel local. Y lo último que nos faltaría es la cohesión, no social, la cohesión territorial. Yo creo que con la cohesión territorial, ahí sí vamos a lograr justamente colocar las bases para buscar una cohesión social. Yo creo que ese es el paso. Si seguimos con ese enfoque de transables y no colocamos dentro de ese territorio, difícilmente vamos a lograr justamente ese patrón que queremos para poder disminuir la pobreza, generar empleo de calidad. Gracias. Gracias, Sergio Villarruel. Buenos días. Bueno, mi nombre es Sergio Villarruel. Muy interesante, como siempre, George. Yo quería retomar un poco lo que estaba diciendo
el señor Nina en este momento, pero plantearlo desde otro punto de vista. Y es precisamente este hecho de que se trata de cambiar el patrón de desarrollo a través de un modelo económico, pero siempre liderado por el nivel nacional. Sobre ese punto, yo, en mi opinión, y basado en algunos datos que tengo, en realidad el nivel nacional no puede cambiar el modelo de desarrollo productivo. La matriz productiva no puede ser cambiada o promovida desde el nivel nacional. ¿Y a qué me voy con esto? La competencia de desarrollo productivo, viéndolo ya como competencia de los diferentes niveles de gobierno, la competencia de desarrollo productivo no es una competencia del nivel nacional. Si nosotros vemos las constituciones de los países desarrollados y las características de política económica, pero de desarrollo productivo que tienen los países desarrollados, esta competencia es puramente del nivel subnacional, es decir, de los niveles intermedios o de los niveles locales. Lo que sí se deja en manos del nivel nacional es la estabilidad macroeconómica, la redistribución del ingreso, etc. Pero en realidad no puede el nivel nacional promover desarrollo económico porque no es una competencia propia de él. Entonces, nosotros deberíamos ver que este cambio profundo, el microeconómico, el de tratar de diversificar tecnologías y productos, no está en manos del nivel nacional. En realidad aquí lo que se necesitan son varios modelos de desarrollo económico liderados por los diferentes niveles subnacionales. Pero ahí hay un problema. Eso pasa por el tema político. Es decir, el nivel nacional, que siempre asume este liderazgo en cambiar el patrón de desarrollo, y como lo estoy repitiendo, no puede hacerlo, ¿no? Tampoco deja que los niveles subnacionales puedan liderizar este papel de desarrollo productivo. Hoy en día la Constitución le ha otorgado a los niveles subnacionales como competencia exclusiva la particularidad de promover el desarrollo económico. Sin embargo, no lo hacen. Bueno, también porque no tienen capacidades y por un tema institucional, eso es cierto. Pero hay un tema de que el Estado es el principal actor económico en países como este. Y es el principal actor económico, pero estamos hablando del nivel nacional. Y ese nivel nacional está acostumbrado, o le es más fácil tener un patrón primario exportador. Entonces, al ser esta doble característica de que es el nivel nacional el principal actor económico, y le es más fácil hacer un modelo primario exportador extractivo y no dejar en manos de los niveles subnacionales, porque es un tema de ceder políticamente poder para que ellos promuevan el desarrollo productivo, estamos entrampados ahí en un círculo en el que no podemos salir del patrón finalmente, ¿no? Muchas gracias. Iván Arias. Voy a hacer una de abogado del diablo. Sí, a ver, empezaste un poco, muchísimas gracias. Empezaste tu exposición diciendo que el modelo, había un cambio de modelo y que este modelo era coherente hasta cierto tiempo. Mi pregunta siempre ha sido eso. Yo no soy economista, leo aquí a los economistas y claro, uno empieza a ver parangones, ¿no? Los golgorios estatistas, los golgorios centralistas, caudillistas, rentistas se repiten en la historia boliviana. 52, 56 MNR, luego tienen que aplicar plan B. O sea, viene la realidad, nos hemos chupado, muy bonito, ¿cómo se llaman? Las milicias, ya estamos muy incorporados, pero luego viene la realidad, plan B. Van a ser, entre el 72, también un momento extraordinario en la economía, cuando se dedica a combatir comunistas y a meter que los comunistas van a comer las guaguas, y hay un tremendo jolgorio hasta que llega el 75, 76, donde otra vez la realidad. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho en esos perros? Nos hemos chupado. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno durante estos años? Es lo mismo, es decir, que lo indígena, que lo originario, que no sé qué. Yo siempre les digo a los indígenas, si para ser hermoso, tierno, dulce, inteligente hay que llamarse Iván, nos llamaremos Iván. O sea, pero durante todo este tiempo hemos peleado discutiendo si somos indígenas, si somos originarios. Pero bueno, por eso me parece muy rica la discusión política que hemos tenido. Pero claro, pasan 4 años, parece que 4 años nomás duran los jolgorios. Han pasado 4 años y la mejor expresión del fracaso del planteamiento, del retorno al pasado, es EMAPA. Con todas sus cosas, en EMAPA y en el 26D, en el gasolinazo, se refleja la crisis y la falacia de este mundo. Entonces yo veo un poco en tu exposición, yo veo a veces a los economistas, les escucho, les digo, creo que me ha gustado una cosa linda que has dicho, que hay un bolsón de oportunidad.
que es esta gente joven que va a entrar los próximos 20, 30 años. Y creo que esa gente joven necesita que le hablemos la verdad. Y dejemos de pintar de cosas de que gracias al bonito Juancito Pinto o al Juan Azurduy van a salir adelante. Es decir, si a la gente tú no recuperas esta visión del emprendedurismo, esta fobia que tenemos al capital extranjero, esta fobia que tenemos a la meritocracia. O sea, Evo no ha buscado que nos... Y a todos, por supuesto, los bolivianos, no es que Evo sea malo ni la gente... Nos encanta frivolar hacia abajo. O sea, cuando tú tienes éxito, yo en vez de aprender, te tengo envidia, ¿no? O sea, ese es el modelo boliviano en todas partes, no aprendemos, ¿no? Entonces, la igualación hacia abajo. Pero claro, el gobierno mismo ha ido dando cuenta que eso no funciona. Entonces tenemos ahora los decretos que han ido saliendo para que, por ejemplo, Yacimiento se paguen 45.000 bolivianos. Mal, no me parece mal, pero debería ser desde un principio. Durante 4 años hemos hecho escarnio de las políticas de mercado, hemos hecho escarnio el vicepresidente, perdiendo gran oportunidad. Con egresados universitarios quiere industrializar el litio. Me parece muy loable, o sea, impresionante. No estoy en contra, ¿cómo puede ser antipatriota? ¿Ah? Pero el mundo está yendo por otro lado. Y entonces, mi pregunta es, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos vergüenza de hablarle a esa gente? Realmente lo que tiene que hacerse a futuro. Perú, Chile, Brasil, Colombia, ustedes están mostrando por dónde va el camino, con sus ajustes, por supuesto, tiene que haber ajustes propios, pero son economías de mercado. En cambio, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y bueno, Cuba, después de 50 años, la habíamos fregado. Después de 50 años ya sabíamos que estaba fregado. Entonces, mi pregunta ahí va, George, provocándote. ¿No hay una especie de complejo en los ex neoliberales y ahora camuflados de decir realmente por dónde va la salida? Es decir, no tenemos miedo de decir, señores, que eso no funciona. Yo, por lo menos desde mi perspectiva de formación de capital social, yo me enfrento mucho con los jóvenes. Les digo, compañeros, no es desde la manga del Estado que tenemos que vivir de otra forma. Entonces, si nosotros no llevamos un discurso de sinceramiento hacia la juventud, vamos a volver a repetir este ciclo, va a volver otra vez un 21060, otras vamos a volver. Bolivia es increíble cómo damos vueltas como aeroncos ahí, ¿no? Damos vueltas. Entonces mi pregunta es, va por ese lado, digo, ojalá, no hay que ser, a Diego Ayo le decía, no hay que ser tan genio para ver por dónde van los otros países, hay que ir a ver, tú viajas harto. Yo me estoy leyendo el libro de... Un minuto. Sí, me estoy leyendo el libro de Basta de Historias. Pues a mí ya no será un sesudo, pero uno dice, ¿cómo han logrado estos países? Educación, ¿cuánto estamos invirtiendo en educación? Muy poco. Entonces creo que hay unos elementos de acomplejamiento. El gobierno ha logrado, y termino con eso, ha logrado realmente etiquetarnos a las personas que creemos en el mercado, que creemos en la iniciativa privada, como los demonios, ¿no? Y la gente, cuando hablas de demonios, entonces creamos las BOR, ¿no? Que son todas un tremendo fracaso, ¿no? El papel, BOR, todo. Quiero simplemente sugerirte si no deberíamos ser mucho más sinceros con esa masa de gente que viene, que es la que va a marcar a futuro las nuevas tendencias. ¿Cómo se dice? Bueno, Félix Pazzi, mi nombre. Yo solamente a partir de las lecturas y particularmente a partir de la exposición, siento, coincido creo con Iván, esa antigua economía de polarización privada versus estatista, así simple. Y en función de eso se trabaja apologías correspondientes, ¿no? Si quisiéramos políticamente hablar, y ahí se traslada, digamos, una visión izquierdista o una visión derechista, ¿no? Para los izquierdistas, yo diría, con toda honestidad, mal formados y mala lectura de la teoría del valor de Marx, enemigo al mercado, ¿no? Porque ahí no se realiza la explotación, ahí no se realiza la explotación, la que se realiza la explotación es el proceso de producción, es muy simple, ¿no? Entonces, en esa visión, por ejemplo, que hoy estamos viviendo, aunque no de manera exitosa, ¿no? Creo que
solucionar desde el Estado, la historia ha demostrado que no se puede y no se va a poder jamás en la vida, ¿no? Puede el Estado apostar a cosas estratégicas, está bien, solucionar problemas de integración, ¿no? Regular, planificar las economías de la sociedad, pero manejadas por la sociedad es otra cosa, ¿no? El rol del Estado es muy fundamental, pero meterse como productor en cosas menudas y peor todavía encargarse de la distribución es pues realmente, yo me pregunto, ¿cómo vamos a distribuir un Estado centralista a 10 millones de habitantes de Bolivia nomás? Con EMAPA. Y fijar precios es lo peor. Se podría proteger ciertas cosas, es cierto, es una política de proteger de algunas cosas, pero no encargarse de fijar los precios. Este es un problema central y esa visión dogmática muy ortodoxa de la izquierda que ha primado en Bolivia, y cuando quisiéramos hacer la transformación, digamos, frente a la lucha, digamos, de la empresa privada, y esa visión es de lo primo, ¿no? Y lo otro, la otra polarización, los defensores de la empresa privada, ¿no? Y rajatablas también defensores del mercado, como regulador y el que soluciona todo, ¿no? También contra todo el Estado y no minimizar totalmente al Estado, ¿no? La visión liberal muy pura. Tampoco. El mundo ha vivido en esa polarización, el mundo, no solamente Bolivia, el mundo. Y ya no ha habido una tercera alternativa. Y ahí yo quisiera, van a disculpar, quisiera realmente a los economistas criticarles, ¿no? ¿Saben? La economía comunal lo están entendiendo como rural, toditos. Los que nos hemos esforzado para poner de alguna manera en la Constitución, precisamente era para inspirar como un modelo, ¿no? Un modo de producción alternativo a estos dos polares hemos puesto. No es como ruralidad. Ahora solamente muchos, evidentemente indigenistas, indianistas, yo no sé quién soy, la verdad, ¿no? La han pachamamizado, ¿no? Pucha, hasta la piedra es el amor, hasta ese nivel han llegado ya. Pero no era el sentido eso de lo comunal, en la economía, en la política, en lo jurídico y en todo. No era, es un modelo totalmente distinto, puede ser debatible, discutir, pero está ahí. Se ha pensado como industria comunal, como empresa comunal, como alternativa a la privada y al modelo de Estado. Se ha pensado, digamos, que los propios productores de diferentes bienes, sean de materiales o de servicios, no sea transable, y no me convence ese concepto. Todo es transable, hermano. ¿De dónde has aprendido eso? Todo es transable. No todo es feliz. Todo, yo por ejemplo transo sexo, transo cerveza, transo. Mejor usar conceptos más apropiados de, digamos, la que produces la tecnología, la que produces los bienes de consumo, la que produces los servicios, mejor, ¿no? O sea, el mercado es transable todo, ¿no? Bueno, de transacción internacional también es transable todo, ¿no? Yo puedo vender sexo internacional, listo, es transable, o intelectualidad transable. Pues, digamos, un poco de crítico en los conceptos. No lo veo, yo veo muy acrítico a los conceptos. Viene algo, un concepto se apropia y listo, analizamos con eso, sin reflexión crítica, mucho menos de conceptualizar. Eso creo que es la debilidad nuestra. ¿No? Ya. Lo que quería decir, entonces yo creo que este modelo, lo que estaba diciendo, digamos, que el productor mismo sea, digamos, realmente, digamos, propietario de las empresas y que las ganancias sean realmente de ellos mismos, es eliminar un concepto fundamental y rediscutir un concepto, el tema de empleo, ¿no? Ahí ya no hay salario. El problema es que yo lo veo mucho analizando, ¿no? El salario como medida de empleo, salario estatal o salario privado. Y lo que ya no es salario, ¿no? Ya es la apropiación de la ganancia de uno mismo, digamos, ya está, digamos, considerado como subempleado, como no empleado, ¿no? En realidad hay que ser antisalario. Una sociedad que persigue solamente construir personas con salario o solamente esa visión salarialista nunca va a ser exitoso, jamás.
Esa sociedad tiene que ser, ¿no?, donde la ganancia tiene que ser la totalidad de ellos, sean miles, millones, no importa, ¿no?, pero con su trabajo. El límite aquí es, ¿no?, es construir una sociedad sin patrón ni sin patrón. Eso es el modelo comunal, totalmente distinto del modelo estatista y totalmente distinto del modelo así rajatabla capitalista. Evidentemente la Constitución ha dado una salida interesante. Yo llamo a la Constitución el gran momento de transición histórica, no lo llamo como utopía final, como un momento de transición histórica, en el sentido de que pueden convivir, ¿no?, el Estado en ciertos rubros estratégicos, modelo empresarial, privado, ¿no?, que pueden hacer tranquilamente incluso sociedades mixtas entre empresa comunal y empresa privada, empresa estatal, modelo comunal, pero nunca ver solamente de Estado. Digamos, con esto termino. Eso, evidentemente, como el Estado no juega un rol, evidentemente tiene que delegar a la sociedad. Ahí creo que sí estoy muy de acuerdo, que aquí el debate nación-región. Las regiones, los municipios, las regiones, la sociedad misma, tienen que ser fundamentalmente impulsor. El Estado lo único que puede transferir recursos a esas instancias o impulsar, generar políticas para que esta sociedad se encargue de la economía. Eso creo que es lo que tendríamos que estar en debate. Gracias. Gracias. Francisco, después lo voy a ceder a George. Francisco Aramayo. Un comentario, o una pregunta más bien, un comentario y una pregunta cortas. A ver, yo creo que hay una disonancia de orden más bien estructural. Todos sabemos que el único horizonte progresista en materia de modelo de desarrollo que tenemos los bolivianos es el de cambiar el modelo primario exportador. Creo que todos coincidimos en eso. Ese es el horizonte progresista que tiene en materia de modelo de desarrollo Bolivia. Pero también todos sabemos que ni el modelo de libre mercado, ni el modelo estatista, para ser más concretos, ni los gobiernos anteriores, ni este gobierno, han tomado ese tema y esa perspectiva como prioridad. Eso también todos sabemos. No va a decir ahora que tanto el gobierno anterior o este gobierno o los gobiernos anteriores hubiesen tenido como prioridad central el cambiar el modelo primario exportador. No ha sido así, todos somos conscientes de eso. De hecho, la experiencia internacional positiva que hay respecto a cambios sobre el modelo primario exportador, estoy pensando en Brasil, en Chile, en México, desde el punto de vista de cambios, digamos, promovidos por el Estado, por un rol importante del Estado, o otros cambios de diversificación económica, podemos decir, que ha habido en otras partes del mundo, como Hong Kong, que más por el libre mercado que por el Estado, se hacen en base a una voluntad estatal, la voluntad electoral, la voluntad política extremadamente fuerte respecto a esta prioridad. Esto no lo tenemos en el país, y de hecho no ha habido una construcción en los últimos años, ni estatal, ni una construcción de políticas que puedan expresar estas cosas de la voluntad estatal. No hay una Corfo, no hay bancos de desarrollo, financieras, una serie de instituciones que en otros años ya llevan 40, 50 años en países como Brasil, como México, como Chile, que hacen parte de una infraestructura institucional, que hacen parte de unas políticas de promoción que no son objetos de un momento positivo en el mercado o de una coyuntura económica, son objetos de políticas de 2 décadas, de 3 décadas, que hacen posible este cambio. Entonces yo digo, desde esa situación en que nos encontramos en el país, en la situación actual, que ni un modelo ni el otro, ni unos gobiernos ni otros, tienen como prioridad principal el cambiar el modelo primario exportador. Yo les pregunto a George, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuál es el horizonte en el mediano plazo, partiendo de esta situación,
cuál es la viabilidad y cuál es la agenda progresista que él ve partiendo de esta situación que es bastante complicada. Gracias, Francisco. George, por favor. Gracias. Muchas gracias por todos los comentarios. Creo que es una sana discusión, un sano debate, diferentes niveles. Hay un público heterogéneo aquí, parecido al de esta última lámina, que habla en diferentes vocabularios. Entonces voy a tratar de hablar en castellano para quedar la discusión. Con Abraham, creo que discrepamos en una cosa central, y es que Abraham visualiza el proceso de transformación del patrón de acumulación en una visión marxista, donde se genera un bloque hegemónico con voluntad política y poder para crear ese cambio. Yo diría, Abraham, que el mapa es el ejemplo de eso. Ya existe la coalición política, existe el poder, existe la capacidad de intervenir en el mercado y existe el fracaso. Existe el fracaso en la capacidad de llenar los abarrotes bolivianos. Yo diría, tu hipótesis y la hipótesis de los marxistas en esa mirada voluntarista, por eso empecé con esa discusión, el voluntarismo político sobre la transformación del patrón de desarrollo es un error, pero es un error histórico. Lo que no es un error histórico es procurar entender cómo se construye la diversificación económica en países que lo han logrado. Y yo te recomiendo Danny Roderick y Hollis Chenery y Ricardo Hausmann y otros autores que han analizado lo difícil que es. O sea, lo que yo argumento no es que falta voluntad política, es sumamente difícil aún con voluntad política. Y en eso discrepamos. Tú lo ves algo fácil, yo miro el mapa y veo que es algo muy difícil. Entonces hay que pensar más seriamente en cuál es la agenda de diversificación económica. Alberto Bonadona trae a colación un tema importante que es productividad agropecuaria, agricultura. Y nosotros tuvimos una ventana de oportunidad también en los años 80, ¿se acuerdan? Se desploma el patrón de estaño y existía capacidad de generar una revolución verde en Bolivia, una transformación de la agricultura, porque ese era el proceso, precisamente la mirada de la transformación del patrón de desarrollo de lo primario exportador hacia industrialización pasaba por productividad agropecuaria. Es el sector no transable, de nuevo, perdón, Félix Pazzi, ahorita voy a volver al tema de transable, no transable, pero la agricultura generaba la mayor parte de sus precios acá dentro del país. Ahora no, ahora la papa tiene precio en Perú y tiene el mismo precio acá. Cada vez más la agricultura se ha vuelto transable. Hace 30 años éramos una economía un poco más cerrada por costos de transporte y por política estatal. Entonces, esa ventana de oportunidad de transformación agropecuaria medio que ha pasado. ¿Por qué digo que ha pasado? Porque existen competidores que generan agricultura de alta productividad y bajo costo alrededor nuestro. Y nuestra barra tiene que ser por lo menos ser iguales a ellos, si no vamos a tener el efecto de nuevo del contrabando, de nuevo de la sustitución de la producción nacional. La agenda entonces para mí en seguridad alimentaria y en agricultura es pensar en cómo construir esa base en un espacio donde se reduce la cantidad de tierra disponible para eso y el riego disponible. El cambio climático en Bolivia en los próximos 30 años está transformando el mapa productivo. Y es una ilusión pensar que vamos a duplicar o triplicar la frontera agrícola. Es una locura. Más bien va a ser al revés. Vamos a tener que contraer la frontera agrícola y tenemos que ser más productivos, con más tecnología, con más capacidad de creación, en poco espacio territorial. Y esa es una agenda interesante e importante para Bolivia, pero no hay que confundirse ahí. Agricultura, en el momento para la revolución industrial, a la Indonesia, China, etcétera, estaba en los 60s y 70s. Hoy no. La globalización nos trae precios baratísimos a la puerta. Y competir con eso es, de nuevo, incurrir en un error de voluntarismo político. En el comentario de Osvaldo y también de Sergio trata el tema de descentralización o el tema subnacional. Yo estoy de acuerdo de una manera, digamos, genérica de que una economía altamente diversificada con muchos actores productivos necesita tener contrapartes también descentralizadas. O sea, una economía descentralizada, en otras palabras, necesita una política descentralizada. Pero traería cautela de que no repliquemos el voluntarismo político de pensar que la región subnacional también va a tener la capacidad de subsanar lo que no hemos logrado a nivel nacional, con coaliciones de poder muy fuertes, con hegemonías, con 64% del voto, con 2/3 del Congreso. O sea, si esa cantidad de poder político no puede generar azúcar en el abarrote boliviano, entonces tenemos que preocuparnos sobre no hacer eso a nivel subnacional. Mi reflexión es que lo que hace falta en Bolivia es
volver a la última pregunta que hacía Francisco, y ese comentario me parece, yo lo suscribo totalmente, porque plantea la pregunta de cómo logramos entonces la diversificación económica, que hemos intentado con el plan Bohan, con la Revolución Nacional, pero fallidamente, que se ha intentado de mala manera con el boom agroindustrial en Santa Cruz, que se intenta hoy creando fábricas de azúcar. O sea, ¿cómo se genera la diversificación económica real? Yo creo que la experiencia internacional nos cuenta una historia compleja de 3 niveles. Una es económica, y le he tratado de contar con la historia de transables, no transables, quizá no exitosamente, que es una historia de se necesitan actores con incentivos para diversificar su producción en el mercado global, y sí creo en el mercado, pero hay que darle batalla al mercado también, Iván. Creo que el mercado, nosotros tenemos que pelear por tener estándares laborales y ambientales en los cuales nos sintamos cómodos los bolivianos. No nos autoexplotemos por ser mercantiles o globalizados, más bien defendamos lo nuestro, pero sí con inserción internacional. Pero ese es el punto de partida. El segundo nivel es social, y por eso les mostraba esos gráficos de clases sociales, y le estoy hablando ahora sí digamos, a Félix Pazzi, la reflexión de lo comunal, o quiénes son los actores de la diversificación económica. Son actores de la economía popular urbana, no porque me gusten a mí, sino porque es ahí donde está el movimiento económico boliviano actual, la energía. Eso no significa que no hay otros espacios que van a generar cosas interesantes, pero hay 3 millones de sujetos productivos bolivianos que están en áreas urbanas, en La Paz, El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en Pando, y que tienen capacidad de transformación, y estamos ante una ventana demográfica interesante. Esa es la segunda agenda. Y la tercera es política. Política, de nuevo volviendo al comentario que hizo Francisco, ahora sí pensando en qué tipo de voluntad política se requiere para crear ese tipo de coaliciones. Mi mirada preferida es devolver el poder a la sociedad civil, no al gobierno central, no al gobierno, a la gobernatura ni al gobierno municipal, sino a la sociedad civil, a los productores, en sus múltiples asociatividades, algunas como sociedades anónimas, otras como SRLs, algunas como AIUs, algunas como sindicato. No deberíamos tener una discriminación sobre eso, pero esos actores tienen la capacidad de iniciar este proceso de transformación. Los bolsones existentes de crecimiento ya son lugares donde se puede trabajar. O sea, ya existe una masa crítica, qué sé yo, varían los números, pero tenemos una masa crítica en sectores de alta productividad, en industria, en agroindustria, en sector de servicios, que es el inicio de una agenda. Pero lo que trataba de decirles es que la agenda no es meramente económica ni economicista, es social y política. Y ahí viene, digamos, mi mea culpa. Yo hace 10 años que ando mirando la metáfora de la economía de base ancha, la generación de crecimiento pro pobre, en un vocabulario para economistas, medio técnico. Pero en realidad nosotros nos hemos equivocado como economistas en no mirar que hay transformaciones y actores sociales detrás de eso. Y hay normatividad política, proyecto político detrás de esto. Y esos 3 niveles, el de cambio de incentivos económicos, el de transformación de actores sociales que emergen, que tienen dignidad, que quieren hacer cosas, y luego proyectos políticos que acogen esto, es parte de este proceso de transformación. Todo esto, creo yo, es desgarrador. Yo algo he aprendido en estos años mirando bolsones en diferentes países, es que generalmente las historias, todas las historias, todos los éxitos, en realidad tienen fracasos dentro. Cualquier historia de éxito, piensen en el cambio económico de la China, piensen en el cambio económico de Ica aquí sobre los espárragos. Todos esos embriones de alta productividad y crecimiento económico y generación de 500 millones de dólares de exportación tienen detrás centenas de miles de personas desplazadas, tienen comunidades que se han muerto, tienen guerras políticas, tienen transformación y violencia. Así es como se genera. Y yo creo que yo y algunos de mis colegas somos muy naivos en torno a que todo lo bueno viene junto. Entonces, por eso he tratado de traer, digamos, a esta presentación varios vocabularios, un poco sociológico, un poco político, bastante económico, para empezar a reflexionar sobre ese cambio de patrón. Creo que estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo en realidad. Creo que la agenda progresista es crear una economía de base ancha que genere empleo, que reduzca pobreza. La manera de hacerlo es fortalecer actores en la sociedad civil y productiva. Ese es el inicio, ese es el embrión. No cooptarlos, no codificarlos, no tratar de agarrarlos, peor intervenirlos o meterlos a la cárcel. O sea, creo que hay una agenda interesante de autonomía de la sociedad, y esa para mí es el inicio de la transformación del patrón de desarrollo. Gracias. Y también reiterarles el agradecimiento a ustedes por la concurrencia y invitarlos a
próximos eventos que vamos a realizar, le llegará oportunamente la invitación. Muchas gracias. Qué bonito pasar en el ¿Qué estás haciendo?